Hola, hola, bienvenidos todos a este espacio que tenía muchísimas ganas de ya de presentarte y bienvenidos a Sin Tanto Rollo, en donde va a ser un podcast en el que me vas a escuchar platicar de muchísimos temas espirituales mayormente, sin tanto rollo. Antes de comenzar, quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron involucradas en que esto comenzara, porque aunque se ve súper bonito, esto fue algo que hizo mi esposo. Él se echó todo el trabajalal de armar todo esto, buscar cómo se iba a ver, que si los paneles, que si el sillón, que si cómo se iba a acomodar, que si esta cosa, las extensiones, todas las cosas que se necesitaron fue gracias a él. Así es que muchas gracias, mi amor. Y muchas gracias. Aparte de mi esposo, hubo un equipo de 15 personas que estuvieron involucradas, desde la señora que nos ayuda aquí en la casa a que este cuarto estuviera limpio y sin nada, y muchísimas personas más que me encantaría mencionar, pero como justamente se llama Sin Tanto Rollo, vamos a comenzar. El día de hoy me gustaría comenzar con este primer episodio. La verdad es que yo estaba así como, ¿con qué empezamos? ¿Y con qué empezamos? ¿Y con qué empezamos? Y después dije, ¿por qué no hablo sobre mi relación con Dios? Y un amigo me dijo, pues claro, tiene todo el sentido del mundo que este sea el primer episodio, así es que de esto vamos a comenzar. Pero antes de que iniciemos, y esto es algo que a mí me gusta mucho hacer, te voy a pedir que en donde sea que estés y en donde sea que me estés escuchando, te des un momento para inhalar profundamente. Si estás manejando, no cierres tus ojos. Si estás en el gimnasio, no sueltes las pesas, pero inhala profundamente, exhala y date permiso de reconocer que estamos a punto de escuchar algo probablemente diferente. Vamos a darnos permiso de abrir nuestra mente, de quizás aprender algo o ver algo que ya conocemos desde otro lugar, para que quizás sea de beneficio para nosotros y para las personas que nos rodean. Inhala profundamente una vez más. Y vamos a comenzar, ¿ok? Esta es una historia que me han pedido demasiado de, a ver, Carla, tú te la pasas hablando de espiritualidad, pero ¿qué onda contigo? ¿Qué eres? ¿Qué religión eres? ¿Cómo se come lo que tú haces? O aquí te va, ¿ok? Yo vengo de familia católica y toda mi familia es católica, todos aman ser católicos y yo comencé a crecer de justamente católica en escuelas católicas y empezaba a escuchar muchas cosas, pero mis papás son como católicos, pero diferentes. Ahorita te explico. Y conforme fui creciendo hasta ahorita, fui cambiando completamente el qué creo y cómo lo creo y cómo veo a Dios, y en eso nos vamos a enfocar. Por aquí tengo mis apuntes, entonces aquí va. ¿En qué creo? Que es la primera pregunta que siempre me hacen. Genuinamente sí creo que hay un Dios. A veces creo que este Dios existe dentro de nosotros y lo único que tenemos es confiar en nuestra sabiduría propia. También me gusta creer que hay un Dios, un universo, un Espíritu Santo, una divinidad que nos cuida, nos protege, que nos ayuda a que no nos falte nada y que estemos siempre bien. También creo en que existen angelitos o seres de luz. Y básicamente una de las cosas que yo creo mucho es que el poder de Dios no viene de su nombre o de si trae barba o si trae alas o lo que sea. Simplemente es algo poderoso y creo que el meternos en pensar en cómo se ve o cómo se llama no me parece realmente importante a mí, ¿no? ¿Cómo para mí es mi espiritualidad? Realmente algo que yo comencé a hacer es que empecé a estar en muchas religiones y empecé a probar y escuchar y platicar sobre cómo era la fe de las personas que me rodeaban. Y yo personalmente hice un mix. Hay muchas cosas que hago de los católicos que me encantan. Hay muchas cosas que hago de los cristianos que me encantan. Hay muchas cosas que hago de los judíos que me encantan. Y eso es lo que hago. Realmente ahorita, aunque sí soy católica, pero no, o sea, los que son católicos pero no me entenderán, genuinamente no me pasa nada si voy a misa y lo disfruto y aprendo y me gusta prestar mucha atención, aunque no es mi plan favorito de los domingos. Ahorita vamos a entrar más en el tema. Entonces, realmente sí soy fan de rezar, orar, rezar un rosario me encanta cuando siento que lo necesito. También soy fan de otras cosas, como por ejemplo esta pulserita, que ahorita te voy a platicar un poquito más. Esta pulserita también creo en esto. Si me dices, Carla, vamos a hacer una meditación para los arcángeles,
te creo todo y me encanta. O sea, creo que esto fue lo primero que debí de haber hecho, pero aquí estamos, es el primero, vamos a ser amorosas. Para mí, el tema de la espiritualidad es todo lo que tiene que ver con mi relación con Dios. Cómo la puedo mejorar, cómo me puedo yo sentir mejor, cómo puedo yo conectarme a Dios más. Entonces, realmente yo siento que todas las herramientas posibles que sienta que me funcionen, las voy a tomar. Si es una meditación, si es una oración, si es una clase, si es una persona, si es un libro, lo voy a tomar, ¿no? Voy a aprender lo más que yo pueda y voy a tomar lo que me sirva y lo demás, vamos adelante, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con mi historia. Como te platiqué, mis papás y toda mi familia son católicos y la primer persona de la cual yo crecí y conviví, que era muy religiosa, era mi abuelo. Mi abuelo ya falleció, pero mi abuelo era católico y realmente era un hombre que yo lo veía y yo decía, wow, con su fe, porque tenía una relación tan hermosa con Dios de que él me decía, todo lo que yo le pido a Dios, él me lo concede. Todo lo que yo platico con Dios, él encuentra la manera de que llegue a mí, ¿no? Y era un señor que todos los días iba a misa, todos los días rezaba el rosario, todos los días tenía a Dios en su mente, en su corazón, tenía a Dios, imágenes del el que él creía que era su Dios en su cuarto, en su sala, en todos lados, ¿no? Y al yo ver esta primera historia, yo decía, ok, estar cercana a Dios está padrísimo, qué increíble, y es ir a misa todos los días, ¿no? Y después llegaba a casa con mis papás y mis papás me decían, no, tú no necesitas ir a misa o ir a un templo para que hables con Dios. Dios está contigo en todas partes y puedes platicar con Él, ¿no? Entonces, conforme fui creciendo, fue como una estira y afloja de por qué unas personas me dicen una cosa y por qué otras personas me dicen otra cosa. También fui a escuelas católicas en donde una de las materias era justamente pues el ser católico, ¿no? Y para mí era muy interesante el platicar y nos llevaban a misa en la escuela, como sé que muchos de los que fueron a escuelas católicas lo sabrán, ¿no? Pero realmente una de las cosas que yo viví era que, ¡pum!, tienes que ser católico y ahí se acabó la plática, ¿no? No había una plática de es que cómo te sientes, es que yo creo en esto y a mí me sirve, es que esta creencia a mí no me ayuda tanto y a eso vamos, ¿no? Conforme fui creciendo, nos mudamos a Playa del Carmen, yo soy de Guadalajara. Guadalajara, pues como sabrán, son muy, 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 muy conservadores. Y nos mudamos a Playa del Carmen a una escuela súper abierta, súper artística, en el que la católica rara era yo. Y entonces ahí empecé a cuestionarme muchas cosas porque, o sea, ninguno de mis amigos tenía ninguna religión. Yo era la única que tenía una religión. Y entonces ahí comencé a darme cuenta que había más cosas allá afuera. Y entonces, conforme fui creciendo, fui diciendo, obviamente como creo que todos, tuve una etapa en la adolescencia en la que dije, creo que no creo tanto en esto. Creo que no existe nada, creo que no está bien, creo que no es correcto, creo que muchas cosas. Y más porque crecí en un ambiente en el que, y no me parece lo correcto, en el que los adultos usan a Dios para dar lecciones, para juzgarte, para criticarte, para hacer muchas cosas. Y entonces como que yo decía, es que no me queda muy bien este juego, ¿no? De que dicen, es que Dios esto y es que Dios el otro, ¿no? No, ahorita me vas a entender un poquito mejor. Entonces yo dije, ¿sabes qué? En esto no creo tanto y empecé a alejarme un poquito. Y después pasaron muchas cosas en mi vida y empecé nuevamente a acercarme demasiado a la religión católica. Y de que mi mamá y yo nos levantábamos a las 7 de la mañana, íbamos a misa, tenía mi rosario, rezaba otra vez y como que me había sentido muy tranquila regresando nuevamente a la religión católica. Conozco yo a mi esposo y estábamos ya en el proceso de casarnos y él y yo íbamos a misa cada domingo. Y mi esposo y yo dijimos, ¿sabes qué?
si vamos a ser realmente una familia católica, vamos a hablar con un padre y que nos diga cómo es ser una familia católica, ¿no? Real, ¿no? No vamos a estar jugando a esto, sino si vamos a casarnos por la iglesia, es porque vamos a ser una familia católica real. Y entonces mi esposo va y platica con el padre le dice muchas cosas, pero le dice, para ser una familia católica necesitas ir a misa todos los días. Y en eso mi esposo me dice, vamos a misa todos los días. Y yo dije, no, es que me encanta esto, pero no tengo tiempo. No veo en mi mente ir a misa todos los días y ya no iba tanto en mí, ¿no? Y otra cosita que me pasó fue que estaba yo haciendo mi confirmación para poderme casar porque no había hecho mi confirmación y un día llego 2 minutos tarde a la junta de la confirmación porque estaba trabajando. Era de que un miércoles a las 6 de la tarde me daban permiso de salir un poquito antes en el trabajo los miércoles, pero llegaba derrapando. Y entonces la persona que daba estas pláticas, no recuerdo si era un sacerdote, creo que no, me dice así como, ok, pasa. Me siento y como que le dice a todos y les dice, si ustedes son mujeres y están pensando en casarse y trabajar, mejor no se casen. Y yo me quedé así de que me guardé todas mis palabras, pero comencé a pensar un poquito más si realmente era esta la religión en la que quería comenzar mi matrimonio, porque el que tú no comiences un matrimonio con una religión no quiere decir que no estás invitando a Dios a tu relación, simplemente estás eligiendo no seguir con esa religión tanto, ¿no? Y entonces, con todas estas cosas y un poquito más de cositas que mi esposo y yo empezamos a platicar, dijimos, creo que no queremos casarnos por lo pronto a la iglesia, quizás en algunos años nos volverá a gustar, pero por lo pronto no nos sentimos cómodos. Y una de las cosas que mi esposo y yo empezamos a cuestionarnos y empezamos a platicar después de decir, ya no nos vamos a casar a la iglesia por lo pronto, es que yo personal me di cuenta que la religión o la espiritualidad que yo estaba desarrollando en ese momento me estaba quitando mi paz. No era que me hacía sentir en amor, no era que me hacía sentir contenta, me traía angustiada, preocupada, culpable y no me gustó eso. Genuinamente no me sentía bien. Y entonces empecé a cuestionarme y después llegué al punto en el que dije, no importa nuevamente cómo se ve, qué es y todo, pero para mí Dios es amor. Y todo lo que tiene que ver con Dios es 100% amor. Y ahí caí en cuenta de que la relación que nosotros tenemos con Dios o con nuestra espiritualidad 100% es un reflejo de lo que nosotros permitimos en nuestra vida. Por ejemplo, si yo, Carla, estoy viviendo un proceso en el que estoy buscando dejar de juzgarme, no me entra en la cabeza aceptar un Dios que me está juzgando por todo y que me va a condenar por todo. Si yo estoy buscando el dejar de sentirme culpable por mi comida, por mis decisiones, por mi sexualidad y por todo, no estoy buscando un Dios que me haga sentir más culpable de lo que estoy viviendo, de lo que estoy haciendo. Y eso fue uno de los puntos. Yo creo, y mi esposo también creemos, que es importante vivir con alguien antes de casarnos. Y creo que es importante conocernos y ver cómo nos llevamos y realmente acomodar muchas cosas antes de hacer una fiesta. Y creo que el compromiso inicial es, ok, vamos a vivir juntos y eso ya es muy importante, ¿no? Y a mí en lo personal me pasó que cuando mi esposo y yo nos fuimos a vivir juntos, eso era como una cosa espantosa para muchas personas que tienen esta religión justamente católica, ¿no? Y aunque a mi mamá no le importaba esto, y ella estaba de acuerdo y ella lógicamente creía que estaba bien, genuinamente por dentro era una decisión que ocultaba por el miedo a que iban a decir otros, el que iban a decir otros sobre lo que iba a decir Dios. Y ahí va el siguiente punto. Yo genuinamente creo que el Dios de cada uno es completamente diferente y tiene reglas completamente diferentes y se siente completamente diferente. Si la percepción mía de una tienda es muy diferente a la de otra persona, ¿por qué Dios no lo sería, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando yo comencé realmente a moldear que realmente sí iba con el Dios que yo quería creer y con el que no realmente, ¿no?
Porque si para mí Dios es amor, entonces no tiene problema con mis decisiones que yo tomo y con la manera en la que yo llevo mi relación y la manera en la que yo llevo mi sexualidad y la manera en la que yo llevo mi trabajo y la manera en la que yo llevo todo lo que hago. Y ese es otro punto al que quería llegar. Creo que estamos muy acostumbrados a que dejamos, y voy a decir tías, como personas que se meten en la vida de otras personas. No estoy hablando de ninguna tía, ni de mi tía, ni de tu tía, ni de nadie. Pero las tías son las que normalmente hacen esto. Pero creo que es muy común que las tías se metan mucho en nuestra relación con Dios. Y de alguna manera buscan imponerte ciertas reglas o buscan imponerte ciertas cosas, cuando que creo que la relación que tenemos cada uno de nosotros con Dios o la conexión en la que nosotros creamos es algo 100% personal. Y es algo que si tienes la confianza y lo quieres platicar, adelante, padrísimo, pero no es algo que yo creo que le estás platicando a todo mundo, más que cuando quieres realmente abrirte, porque creo que la relación más íntima que tenemos en general, más que con nosotros, es con Dios, ¿no? Y aquí te van los puntos de lo que yo aprendí de este cuestionamiento. Número 1 es que tú puedes mezclar todo lo que tú creas y tú puedes cuestionar. Y creo que eso es algo que nos hace mucha falta. Anteriormente, recuerdo que si yo llegaba con alguien que era muy religioso y le intentaba cuestionar, yo no les cuestionaba porque los estaba retando, les cuestionaba porque realmente estaba interesada y quería acercarme más. Pero creo que es importante que puedas acercarte a personas y puedas preguntar, ¿y esto cómo tú te sientes? ¿O cómo está esta historia? ¿O a ti cómo te ha servido? Y puedas de una manera pues racional y emocional y sensitiva poder realmente preguntar para que tú puedas ir formando y moldeando. Y creo profundamente que nuestro desarrollo espiritual va a ir avanzando en proporción de cómo nosotros vamos avanzando de conciencia, de creencias, de nuestro desarrollo personal y todo esto, ¿no? Entonces, yo te recomendaría que te des el permiso de hacer un mix y de decir, en esto sí creo, en esto sí estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo y esto no me vibra tanto y está perfecto. Porque al final del día es como, ay, qué bueno que me acordé de esto, pero tu camino espiritual no te debe de cansar, no te debe de aburrir, no te debe de preocupar, no se debe de sentir, ay, tengo que ir a pararme ahí, hincarme, pararme, aplaudir o cantar o lo que sea. Realmente deberías estar emocionado y feliz por esta conexión que estás creando con Dios. Es como si me dijeras, ay, no, qué horror, no me gusta estar con mi esposo. Yo te diría, creo que eso no está tan bien. O sea, creo que deberías de tener una relación con tu esposo, con Dios y con todos, con quien digas, ay, wow, qué increíble, quiero pasar más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la segunda es que vas a ir cambiando de creencias para poder crecer. Recuerdo que había muchas creencias de la Iglesia Católica que me hacían todo el sentido del mundo hace algunos años. Y conforme fui creciendo, en mi negocio, en mis redes, en mi familia, en mi matrimonio, hubo muchas creencias que ya no me hacían sentido, especialmente las que tenían que ver con el dinero, las que tenían que ver con el merecimiento, y elegí liberarlas y encontrar nuevas creencias de Dios que sí me hacían sentido y que me hacían sentir tranquila y que sí sustentaban esta nueva vida que yo quería. Entonces yo te recomendaría que revises muy bien estas creencias, y aquí te va una que a mí en lo personal desde niña me daba mucho miedo, y es que eso es algo que nunca había dicho, pero al ser una niña que fue abusada de niña, el tener una idea que en la escuela me enseñaban que había un Dios que todo el tiempo te veía, no me interesaba que un señor barbón me viera cuando me estaba limpiando en el baño, y me daba mucho miedo. Y cuando después entendí que no iba por ahí y que no pasaba nada y que podía soltar esa idea, me dejó muchísimo más tranquila. Pero era algo que quizás puede sonar tranquilo o mínimo, pero en realidad era algo que me dio mucho miedo por muchos años. Y por ejemplo, la idea de decir, toda la gente que se muere está en el cielo y te está viendo en todo momento,
me pasaba lo mismo. Decía, no quiero que me esté viendo cuando me estoy cambiando, cuando me estoy bañando, y de verdad que me dejaba muy nerviosa, por decirlo así, hasta que solté esa idea y dije, no, casi, para mí mi regla y mi creencia es que cuando estoy en el baño se tapan los ojos y no pasa nada. Y es parte de que tú vayas cambiando tus creencias o las vayas transformando o las vayas modificando. Y vamos ahora al punto número 3, que es respetar el credo de otros. Cuando había tías que eran solamente católicas y cristianas, estaba bien. Pero ahorita que nuestra generación se está atreviendo a justamente hacer esto, un mix de yo sí creo en esto, yo no creo en esto, yo me siento bien de esta manera, yo me siento bien de la otra manera, de verdad que no sabes la cantidad de comentarios que a veces me llegan acerca de las cosas en las que yo creo. Hasta hace mucho tiempo me daba mucho miedo el decir este podcast que hoy te estoy compartiendo de lo que yo creo y de lo que yo siento. Y el momento en el que dije, creo que todos tenemos el derecho de creer en lo que nosotros queramos y está bien. O sea, si tú crees que los cuarzos te cuidan, está bien. Si tú crees que una pulsera roja te cuida, está bien. Es lo mismo de decirle a las señoras de antes de que una vela, un rosario, es exactamente lo mismo. Entonces, creo que es importante el respetar lo que otros creen, porque así como a ti te parece una locura lo que otros creen, probablemente hay alguien que le parezca una locura en lo que tú crees, ¿no? Y justamente quiero platicar lo de mi pulsera roja, y es algo que nunca he platicado, pero yo genuinamente no creo que una pulserita roja te cuide de nada. Creo que el hecho de ponértela y decirle, Dios, por favor, cuídame, protégeme, aquí estoy, y que para mí en lo personal sea un recordatorio de que Dios está conmigo y de que la luz me cuida y de que estoy bendecida y de que hay ángeles por todos lados de mí y que hay seres de luz cuidándome, a mí es lo que me ayuda a recordarme que estoy a salvo y que estoy bien. No es en sí el hilo, es en sí él lo que viene detrás. Pero obviamente no se lo voy a estar explicando a todo mundo en internet que me diga que es una tontería lo que yo estoy diciendo. Pero si a mí me ayuda a sentirme tranquila, está bien. Si a ti no te importa, no te la pongas y no pasa nada, ¿no? Y justo vamos al cuarto punto. Yo realmente creo que el tema de la espiritualidad no es algo que se debería presionar. Creo que podemos decir, a mí me ayuda esto, a mí me gusta esto, a mí me sirve esto, pero no tienes que creer, tienes que ir, tienes que hacer, tienes que leerte esto, porque otra vez es una relación súper personal que solamente eres tú y en lo que tú creas. Inclusive si por una etapa de tu vida o por toda tu vida eliges no creer en nada, está bien. O sea, yo no estoy de acuerdo en que en las personas que no creen y quieren hacerle creer a las otras personas que no hay nada y que tienen que elegir no creer, así como no estoy de acuerdo en las personas que sí creen y van con las personas que no creen nada y a fuerzas quieren hacerles creer que tienen que creer y que su vida va a cambiar. Es una decisión súper personal y tenemos cada uno que mejor enfocarnos en mejorar nuestra relación con nosotros y con Dios y tan, ¿ok? Ahora, ¿en qué me ha ayudado mi relación con Dios? Y esto es algo que si a lo mejor tú estás buscando o estás diciendo, debería de desarrollar una relación con Dios, me serviría de algo, aquí te va en lo que a mí me ha ayudado. Número 1, me ha ayudado obviamente a estar más tranquila, a estar en paz, a estar relajada, a saber que no me tengo que preocupar de muchas cosas porque sé que hay alguien o algo cuidándome y que voy a estar bien siempre. Eso a mí me ayuda y la verdad es que me gusta mucho. Lo número 2 es que me gusta confiar en que hay planes increíbles para mí y que si hay algo que yo tenía en la cabeza y no pasa de la manera en la que yo estaba pensando, me gusta confiar en que hay algo mejor para mí. Por ejemplo, lunes y martes aquí en la casa, en mi casa, su casa, ya estamos en la camioneta y se nos olvida algo a mi esposo o a mí. Decidimos elegir y creer que esos minutos que nos tardamos en regresar por el suéter, por el cargador, por lo que sea, es porque había un mejor plan para nosotros. Quizás había un accidente disponible para nosotros y siempre no, no sé, lo que sea. Y eso a mí me deja muy tranquila el poder decir, hay un plan mejor que el mío.
Y creo que en muchas ocasiones el soltar el control te ayuda a disfrutar más la vida y te ayuda a aceptar que lo estás haciendo lo mejor que puedes y que en lo que tú estás resonando va a llegar a ti en el momento perfecto, ¿no? Y el punto número 3, que a muchas personas les va a sorprender, es que a mí el mejorar mi relación con Dios me ayudó a bajar de peso. Es algo que no puedo explicar mucho en este momento porque tengo un curso que dura 6 meses y justamente hablo de eso, pero aquí te va resumidas cuentas. El tema espiritual y el tema emocional que tiene que ver con bajar de peso o con el sobrepeso es que de alguna manera nos estamos haciendo cargo y tenemos muchas cosas encima y nos estamos haciendo responsables de muchas cosas. Y en el momento en el que tú dices, es que yo tengo que hacerme cargo de mi trabajo, de mi salud, de muchas cosas, y yo soy la responsable de todo eso solamente, te hace que, pues, tu cuerpo, de alguna manera, se vea como un cuerpo que es responsable y se hace cargo y tiene muchas maletas y tienes muchos pesos extra, porque tú eres la única responsable en tu vida de que eso pase. Y en el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Creo en Dios y Él me va a ayudar y me va a proteger y todo esto, de alguna manera dices, ya no tengo que hacer tan... es que no es hacerse responsable, porque al final del día sí te haces responsable de tu salud, por ejemplo, y te tomas tus vitaminas, haces ejercicio, comes bien. Pero el hecho de decir, cualquier cosa que me pase, sé que está bien porque eran los planes de Dios, te ayuda a soltar el peso y a entender que tú no tienes que cargar con todo el control y que lo que sea que hagas no lo tienes que hacer sola y hay un equipo gigante contigo protegiéndote y acompañándote y todo esto. A mí me ayudó de verdad a bajar, a soltar mucho peso, no solo en mi corazón, sino también en mi cuerpo. Entonces, igual y si te interesaría que platique más sobre esto, avísame y hacemos un episodio especialmente sobre este tema, pero a mí en lo personal me ha ayudado mucho y a mucha gente que ha tomado mis cursos también le ha ayudado mucho, ¿no? Y ahora, quiero irme a la parte en la que platico en las maneras en las que yo hablo con Dios y Dios habla conmigo, ¿no? Yo, en lo personal, sí soy de la idea de platicar, así de que Diosito, esto, el otro, así me siento, así esto necesito, esto es lo que yo creo, eh, verbalmente, ¿no? También es algo que yo pienso mucho y pienso y pienso y pienso y hablo con Dios, ¿no? Así como lo que vas a pensar en qué le vas a decir a tu mamá al ratito, lo mismo pero con Dios, ¿no? Otra manera en la que a mí me gusta mucho platicar con Dios es a través de la escritura. Y entonces, cada mes que va a empezar, le digo a Dios, muchas gracias por esto. Gracias Dios por cuidar de mi familia, gracias Dios por cuidar de mí, gracias Dios por la gente que está a mi alrededor, que esté bien, los chavos que están en mis cursos, muchas gracias por acompañarnos, guiarnos, ¿no? Hay días en los que siento que necesito hacer una oración en la mañana y hay una oración que a mí me gusta mucho de Rorro Chávez que se llama Oración de la Mañana y me encanta esa oración y me la sé de memoria, pero me encanta ponerla porque así me siento acompañada y me gusta mucho. También, como te decía hace ratito, me encanta rezar un rosario y hay ocasiones en donde a mí los rosarios me sirven para cuando yo me siento muy angustiada. Y cuando me siento angustiada, tengo muchísimos rosarios, agarro el que más me apetece en ese momento y me rezo un rosario y me siento mucho más tranquila después. Y pues sí, básicamente esas son las maneras. Las maneras más recientes en las que a mí Dios me ha hablado, ahí te va, son las siguientes. Hace tiempo, aquí te va el story time, que no sabía en dónde lo iba a contar, pero pues aquí te va. Hace tiempo pasó un evento muy fuerte en nuestra vida y pasó 2 horas antes de que yo iba a dar una clase. Me marca mi esposo y me dice, pasó esto, tenemos que irnos ya. Agarro mi teléfono, le escribo a los que iba a dar esa clase y les dije, pasó esto, no voy a poder dar la clase de hoy, denme chance de acomodar y se las doy mañana pasado. Y todos muy lindos, sí, Carla, los sentimos mucho, total. En esos días, antes de yo dar mi clase, mi esposo y yo estábamos literal en la cabeza diciendo, no entendemos por qué Dios hace estas cosas. No entendemos por qué pasan estas cosas, no lo puedo creer,
Mi esposo me decía, es que tú que eres más de estas cosas, dime, explícame. Y yo, es que te lo juro que no entiendo. Total, que cuando me sentía lista para dar la clase, que fue como 1 o 2 días después de que sucedió esto, me siento, saco mis cuadernos para estudiar la clase que iba a dar. Esta era del programa justamente de bajar de peso con amor. Me siento a leer mi clase y todas mis clases, yo soy súper antigua, ¿no? Todas mis clases están en cuadernos míos y todos están en cuadernos y en hojas y en cuadernos, ¿no? Básicamente. Y entonces leo mi clase, leo la presentación que tenía para dar ese día, que además ya la tenía hecha porque es una clase que ya había dado 5 veces y palabra por palabra que yo tenía que explicar en esa clase eran las cosas que yo le estaba preguntando a Dios. Y yo dije, qué poderoso, y era impresionante, y yo ni siquiera me acordaba que ese día iba a dar esa clase. Y empecé la clase y les dije a mis niñas, les dije, Dios obra de maneras súper extrañas, pero todo lo que te voy a explicar hoy, que son cosas que yo había escrito hace 1 año o 2 años, son cosas que yo me estaba cuestionando hace unos días. Y fue una forma poderosísima que cuando se lo leí a mi esposo, él también se sentó, así de que, wow, eso fue una. Y la otra, que esa fue un poquito más reciente, estaba yo súper desesperada, ¿no? Por una situación que estoy pasando ahorita en mi vida. Y entonces, ya en el punto, literal, déjame, voy agarrando mi celular, en el punto en el que yo estaba llorando y le estaba diciendo a Dios, es que no te entiendo, o sea, no te entiendo, no entiendo, ¿no? Y le estaba yo preguntando ciertas cosas y le decía, estoy muy cansada, por favor, enséñame tus milagros, o sea, porque estoy en este momento en el que me siento muy cansada, no creo tanto en ti, enséñame. Y quiero ver milagros tuyos y estoy cansada. Total, se acaba mi lloradita y lo que hago al día siguiente es que me doy un masaje. El masaje, viene una chava, padrísimo, que la amo, viene a mi casa, me hace mi masaje y ella siempre pone en Spotify una meditación. Cuando ya estábamos terminando la meditación, se acaba la música y en eso se pone esto. Empezó un episodio de no sé qué era, pero literalmente comienza y dice, sanación y milagros sobrenaturales, historias reales. Y ella se queda así de que, perdón, no sé por qué se cambió la música, no sé por qué empezó esto, no sé qué hace aquí. Y yo le dije, no te preocupes, muchas gracias, así, muchas gracias, Diosito. Y le dije, por favor, ¿crees que me pudieras enviar ese link? Y me lo envió, ¿no? Y después, en esa misma clase, me toca guiar una meditación, y todas mis meditaciones yo las tengo escritas porque para mí se me hace más fácil escribir todo lo que yo hago y cuando voy a volver a dar esa clase, pues ya no me tengo que intentar recordar qué fue exactamente lo que dije. Para mí es más fácil eso, ¿no? Te voy a leer literalmente lo que decía la meditación de ese día. Y decía, Dios conoce cada una de tus súplicas que le has dirigido desde las profundidades de tu pena y de tu desesperación. Ha escuchado cada una de las oraciones que has pronunciado y ha contemplado hasta el último de tus esfuerzos. Te lo juro que mientras yo estaba leyendo esto y dando esta meditación, yo dije, ok, ya entendí. O sea, así o más claro. Entonces, realmente creo que podemos hablar con Dios y Él de alguna manera nos va a contestar. A mí me contesta de esta manera porque yo me dedico a esto. A lo mejor a ti te va a contestar como que aparece este podcast, no lo sé, o que a lo mejor te aparece un video en internet, o a lo mejor te aparece alguien en la radio hablando de algo, o te aparece una frase en Pinterest que te hace recordar que quizás no estás sola, que eres querida, que eres amada, que eres suficiente, que estás a salvo, que lo estás haciendo bien, que no tienes que preocuparte, que eso que te agobia en este momento tiene solución o se está trabajando una mejor solución para ti, no lo sé. Pero yo realmente te diría, pregúntale y dile lo que sientes y hasta inclusive pídele una prueba o algo así, ¿no? Que te haga sentir más tranquila. Entonces, ya para terminar,
Te quiero agradecer por estar aquí en este primer episodio. Si tienes alguna sugerencia o algún tema que te gustaría que platiquemos juntas, por favor, déjamelo en alguna de mis redes sociales. Otra manera, antes de terminar, otra manera en la que yo también hablo con Dios es a través del tapping. Tapping es una técnica que me vas a ver mucho también por aquí, que es una técnica que tocamos diferentes partes del cuerpo. Y también es una manera en la que yo he aprendido a platicar con Dios a través del tapping. Igual y si quieren que hagamos un ejercicio sobre esto, también házmelo saber. Y pues ya para terminar, te pido que si este episodio fue de beneficio, si te gustó, si hubo alguna frase, algo que te gustó, lo compartas en tus redes sociales, me etiquetes para poder compartirlo y verte. Y pues nos estaremos viendo en el siguiente episodio y qué gusto tenerte ya por aquí tan cerquita. Que estés muy bien y nos vemos pronto, que estés bien. Bye bye.